En junio de 2014, un grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se lanzó a un proyecto ambicioso. Querían resolver una pregunta sencilla, pero difícil de atrapar: ¿cuál es el alimento más saludable del planeta? No estaban interesados en opiniones. No perseguían modas. Buscaban evidencia sólida. Seleccionaron 47 de los llamados superalimentos, frutas y verduras más habituales que nos recomiendan consumir a diario, y evaluaron con precisión cuánto potasio, fibra, proteína, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, folato, zinc y vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K aportaba cada uno por cada 100 calorías. Los resultados fueron sorprendentes. La col rizada, la favorita indiscutible de las tiendas de comida saludable en Estados Unidos, alcanzó 49 de 100. La espinaca, famosa por su reputación como generadora de fuerza, obtuvo un resultado mucho más alto, 86. Los arándanos, celebrados como el superalimento antioxidante por excelencia, apenas lograron 11. Pero en lo más alto del ranking, completamente sola y con una calificación perfecta de 100 sobre 100, se encontraba una planta que la mayoría de los estadounidenses actuales jamás ha probado. No era una fruta exótica del Amazonas. No era una raíz proveniente de las cumbres de los Andes. Era una sencilla hoja verde, de sabor levemente picante, que crece en arroyos fríos y poco profundos de todo el hemisferio norte. El berro. De acuerdo con el análisis científico más exhaustivo que ha realizado el gobierno de Estados Unidos, el berro es el alimento con mayor densidad de nutrientes del planeta. Y aún así, si hoy entras a un supermercado promedio en Estados Unidos, lo más probable es que no lo encuentres. Verás estanterías completas de col rizada. Verás montañas de manzanas. Pero el soberano de la nutrición permanece invisible. ¿Por qué? La explicación no es una conspiración. Es algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, más triste. Es una historia sobre cómo construimos el mundo moderno priorizando una sola métrica por encima de todas las demás, y cómo esa métrica, de manera accidental, eliminó el mejor alimento que poseemos. Esta es la historia del fantasma del pasillo de frutas y verduras. Para comprender lo que se perdió, hay que retroceder a una época en la que esta planta no era un espectro. Hay que regresar a las calles húmedas y ennegrecidas por el carbón del Londres victoriano. A mediados del siglo XIX, Londres era el núcleo palpitante de la revolución industrial, pero era un entorno despiadado para quienes vivían en la pobreza. La clase trabajadora subsistía a base de pan, té con azúcar y grasas baratas. La malnutrición estaba por todas partes. El escorbuto, provocado por la falta de vitamina C, era una amenaza permanente en los barrios más pobres. Los victorianos contaban con un arma secreta. La conocían como el pan del hombre pobre. Cada mañana, mucho antes de que el sol asomara sobre el Támesis, cientos de vendedores ambulantes se esparcían por toda la ciudad. Muchas veces eran niños, algunos de apenas 5 o 6 años, descalzos en el frío, cargando cestas de mimbre repletas de ramilletes verdes y recién cortados de berro. El pregón de berro fresco, se convirtió en la banda sonora de las mañanas londinenses. Rebotaba contra los muros de ladrillo de las fábricas y las viviendas obreras. Por una sola moneda de un penique, un trabajador industrial podía adquirir un gran atado. Y en ese único manojo obtenía más hierro que una ración de espinaca, más calcio que un vaso de leche y más vitamina C que una naranja. Era un auténtico prodigio nutricional. Los victorianos apreciaban el berro tanto que levantaron infraestructura dedicada exclusivamente a abastecer a la ciudad. En Hampshire, a unos 80 kilómetros de distancia, se excavaron extensas redes de lechos de grava en los arroyos de tiza. No se trataba de ciénagas fangosas. Eran explotaciones acuáticas avanzadas, de aguas limpias y transparentes. El agua debía mantenerse en movimiento constante, emergiendo de profundos acuíferos subterráneos cargados de minerales y circulando por los lechos para conservar las plantas firmes y de sabor suave.
Incluso construyeron una línea ferroviaria, el ferrocarril Midance, diseñada específicamente para trasladar con rapidez este verde tan perecedero desde los arroyos hasta la ciudad. A nivel local era conocida como la línea del berro. Imagínalo. Una sociedad que valoraba tanto una hortaliza que edificó un ferrocarril solo para transportarla. El sistema funcionaba con precisión. La cosecha se cortaba a las 4 de la mañana. Se cargaba en el tren de vapor a las 6 y se vendía en las calles de Londres a las 8. Dal arroyo helado al sándwich del obrero en apenas 4 horas. Era el sistema original de la granja a la mesa. Y entonces el mundo se transformó. Con el inicio del siglo XX, las poblaciones se dispararon. Las ciudades se expandieron hacia afuera, alejándose de las líneas ferroviarias. Los sistemas alimentarios locales que habían sustentado a la humanidad durante milenios comenzaron a estirarse al límite. Necesitábamos una nueva manera de alimentar a millones de personas que vivían a cientos, a veces miles de kilómetros de la granja más cercana. Hacía falta una solución de ingeniería. En 1894, la empresa de semillas Berry ofreció una. Presentaron una nueva variedad de lechuga derivada de la Batavia francesa. Era compacta. Era pálida. Formaba una esfera dura y cerrada de hojas que se parecía más a un repollo que a una lechuga tradicional. Detectaron algo asombroso. Podías lanzarla dentro de una caja, cubrirla con hielo triturado y enviarla en un vagón de tren desde California hasta Nueva York. Y cuando llegaba una semana después, lucía exactamente igual que el día en que fue cortada. Como viajaba bajo capas de hielo triturado, la llamaron iceberg. La lechuga iceberg fue una maravilla tecnológica. Fue la primera verdura que se comportó como un producto industrial. No se marchitaba. No se dañaba con facilidad. Se acomodaba de forma perfecta en cajas. Era homogénea, predecible y resistente. En 1919, los estadounidenses consumían 1.86 kilos de lechuga por persona al año. Para mediados de la década de 1950, esa cifra se elevó a 6.35 kilos per cápita. La iceberg se había convertido en la verdura más consumida de Estados Unidos. Luego llegaron las verdaderas innovaciones. Whirlpool desarrolló el enfriamiento al vacío en la década de 1950, extrayendo el calor del campo de inmediato tras la cosecha. Más tarde apareció el envasado en atmósfera modificada. Para la década de 1960, la lechuga iceberg podía mantenerse fresca hasta durante 28 días. Piénsalo. Podías cosechar una cabeza de lechuga en el Valle de Salinas, en California, subirla a un tren, guardarla en un almacén, llevarla a un supermercado y dejarla reposar en el refrigerador de un cliente durante un mes antes de que fuera consumida. Este era el santo grial del naciente sistema alimentario industrial. A los supermercados les fascinaba la iceberg. Representaba bajo riesgo. Ofrecía altos márgenes. Era el inventario ideal. Pero el berro era un problema. El berro es 93% agua. Sus tallos son huecos. Es una planta acuática que depende de la presión del agua para mantenerse erguida. En el instante en que se corta del arroyo, comienza su deterioro. Empieza a marchitarse en cuestión de horas. Incluso con la mejor refrigeración disponible, su vida útil es de apenas 2 a 3 días, quizás 5 si hay suerte. En el nuevo paradigma del transporte a larga distancia y los centros de distribución centralizados, el berro se convirtió en un inconveniente. No lograba sobrevivir al trayecto. Se marchitaba en la parte trasera de los tráileres de 18 ruedas. Se transformaba en una masa blanda bajo las luces fluorescentes de las vitrinas de los supermercados. Eso no es una diferencia menor. Es una brecha de 10 veces en la duración para un sistema de distribución de alimentos diseñado alrededor de almacenes centralizados. Esa diferencia resultó determinante. Los supermercados necesitaban productos capaces de permanecer en los estantes sin perder frescura. Requerían una apariencia homogénea. Necesitaban un suministro constante y previsible. El berro falló en cada uno de esos criterios. Cuando el ferrocarril del berro cerró en 1963 debido a los recortes de Beeching,
el berro dejó de poder viajar de Hampshire a Londres. El transporte por carretera era más lento. Los camiones refrigerados ayudaban, pero aún así el berro llegaba con los bordes lacias y apagados. La iceberg, en cambio, floreció. Viajaba de California a Nueva York sin dificultad. Se apilaba con precisión. Conservaba un aspecto fresco durante semanas. Así que el sistema tomó una decisión. No eligió basándose en el sabor. No eligió basándose en la salud. Eligió basándose en la logística. Sustituimos una verdura que obtuvo 100 de 100 por una verdura que obtuvo 7. Ese es el puntaje real que recibió la lechuga iceberg en el estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 7, no 70. 7. La lechuga iceberg es 96% agua. Las hojas internas pálidas, la parte que la mayoría de nosotros realmente consume, han estado protegidas de la luz solar, lo que significa que contienen casi nada de clorofila, pocas vitaminas y muy pocos antioxidantes. Es, en esencia, agua crujiente. Pero era práctica, y en el siglo XX, la conveniencia era la soberana. Para la década de 1980, el 90% de los productores de berro en Gran Bretaña habían abandonado el cultivo. Las 1000 acres que alimentaron a la Inglaterra victoriana se redujeron a solo 150. En Estados Unidos, el berro ni siquiera tuvo oportunidad. Fue relegado a un papel decorativo, una pequeña ramita verde en un plato elegante que apartabas para llegar al filete. Intercambiamos nutrición por vida en anaquel. Cambiamos el alimento más químicamente complejo de la naturaleza por un simple contenedor biológico de transporte. Y el costo de ese trueque apenas ahora empieza a hacerse visible. Cuando hablamos de la dieta moderna, casi siempre hablamos de azúcar y grasa, pero rara vez hablamos de la falta de densidad nutricional. Estamos ingiriendo más calorías que nunca, pero seguimos hambrientos de nutrientes. Hemos llenado nuestros platos con alimentos criados para la resistencia, el tamaño y la dulzura, pero despojados de los compuestos amargos y complejos que nuestros cuerpos evolucionaron para necesitar. El berro es rico en un compuesto llamado isotiocianato de fenetilo. Es el responsable de su característico sabor picante. En estudios de laboratorio, se ha demostrado que este compuesto inhibe el desarrollo de células cancerígenas. Es una medicina potente. La lechuga iceberg no contiene nada de esto. Es segura. Es insípida. Está vacía. Cuando los CDC publicaron ese estudio en 2014, los periodistas se apresuraron a localizar a los pocos agricultores de berro que aún quedaban en el mundo. Uno de ellos, cuya familia había cultivado berro en los mismos arroyos de tiza durante generaciones, simplemente soltó una carcajada. Llevamos años diciéndole esto a la gente. Nadie escucha. La clase trabajadora victoriana no necesitó un estudio de los CDC. Sabían que el berro mantenía sanos a sus hijos. Un solo manojo en el desayuno aportaba más nutrición que cualquier otro alimento que pudieran permitirse. La Inglaterra victoriana tenía ferrocarriles que trasladaban berro de Hampshire a Londres en 4 horas. La América moderna tiene almacenes que retienen los productos durante 2 semanas antes de que lleguen a una tienda. El sistema cambió, y el berro no. La tragedia no es que dejáramos de comer berro. La tragedia es que olvidamos la razón por la que lo comíamos. Los victorianos no tenían espectrómetros de masas. No contaban con estudios gubernamentales, pero sí tenían una conexión directa con la tierra. Sabían que cuando se sentían débiles, cuando sus hijos lucían pálidos, cuando el invierno se alargaba demasiado, necesitaban el pan del hombre pobre. Percibían el efecto en sus propios cuerpos. Nosotros hemos perdido esa percepción. Dependemos de etiquetas y mercadotecnia. Y como el berro no tiene presupuesto de marketing ni encaja perfectamente en un envase plástico tipo almeja, continúa siendo invisible. Pero no está extinto. Los arroyos siguen ahí. La planta continúa creciendo en silencio en los rincones húmedos y salvajes del mundo. Aún puedes encontrarla en mercados de agricultores o en secciones especializadas de supermercados de alta gama. No parece gran cosa.
Por lo general es un manojo pequeño y caro, sujeto con una liga, que se ve un poco cansado. Cuesta $4 mientras que la cabeza de iceberg junto a él cuesta 2. Pero mira más allá del precio. Mira más allá de las hojas marchitas. Esa planta humilde es una superviviente. Es un recordatorio de que el mejor alimento no es el que luce mejor en Instagram ni el que permanece fresco por más tiempo en tu refrigerador. El mejor alimento es el que lucha por seguir vivo. El sistema se optimizó para la variable equivocada. Se optimizó para el camión, no para el ser humano. Pero tú no eres un camión. Eres un organismo biológico que necesita combustible. Y el mejor combustible de la Tierra te está esperando si estás dispuesto a buscarlo. Los sistemas se optimizan para aquello que miden, no para lo que realmente importa. Medimos la vida en anaquel. Medimos la transportabilidad. Medimos el costo por kilo. Olvidamos medir la nutrición. La verdura que obtiene 100 de 100 se convirtió en un producto de especialidad escondido en cajas de esquina en los mercados de agricultores. La verdura que obtiene 7 de 100 se transformó en el verde más consumido de Estados Unidos, apilado en pirámides en cada supermercado. Eso no es un fracaso del berro. Es un fracaso de las métricas que decidimos optimizar. El berro no desapareció por ser inferior. Desapareció porque el sistema que construimos estaba midiendo las variables equivocadas. La próxima vez que estés en el pasillo de frutas y verduras, ignora las pirámides de manzanas brillantes. Pasa de largo los muros de lechuga y iceberg envuelta en plástico. Ve a la esquina, encuentra el berro. Tal vez no dure un mes en tu refrigerador. Tal vez se marchite si no lo consumes rápido. Pero de eso se trata. Está vivo, y está esperando ayudarte a sentirte vivo también. Si esta bóveda te abrió los ojos sobre lo que hemos dejado atrás, suscríbete. Estamos desenterrando la historia que el mundo moderno intentó sepultar. La próxima bóveda se abre pronto.